Acá el título es Loxoceles. Niña de 14 años, que al acomodar sus zapatos, se está hablando de esto es intradomiciliario, en un rincón del dormitorio, la araña de los rincones, siente un dolor punzante, aunque precisamente no es así. Este enunciado no es estrictamente como se presenta, ¿no? Porque este dolor punzante, intenso, lo va a presentar después de una hora de haber sido mordido. Y al mirar nota la presencia de una araña. Bueno, notó el momento que el dolor punzante de leve intensidad seguramente. Y es llevado a un establecimiento de salud. Lo más probable es que se trate, simplemente acá por criterio de frecuencia, aquí es una araña domiciliaria, es Loxoceles laeta. No están diciendo sobre el cuadro clínico. Simplemente acá aplicamos el criterio epidemiológico. Y ponemos una serie de especies de Loxoceles, pero más frecuentes acá son medio Loxoceles laeta, la araña melanista. Este es el Latrodectus, la araña, la viuda negra, porque después de aparearse con el macho, la viuda lo persigue y lo mata. Por eso le dicen la viuda negra. Esa es la araña rural. Están los meses verano, otoño y ocurre en gente joven que trabaja en el campo. De frente vamos a los grados de intoxicación del latrodectismo. Grado 1, dolor y diaforesis. Grado 2, moderado. Rigidez muscular, priapismo. Grado 3, severo. Miosis, midriasis, trismus, arritmia y broncoespasmo. Todo esto se debe, en su mayoría, a hiperestímulo del simpático. Vamos de frente al tratamiento. En antes vimos suero de Batka, pero el tratamiento para el latrodectismo es AB suero, ABC sano. ¿Qué usamos para latrodectus? Suero, ABC sano. En este caso el suero, tengo menos tiempo. Ya no tengo 24 horas como los Loxoceles, tengo 10 horas para poder usar el suero. ABC sano. Antihipertensivo, ¿por qué? Porque el efecto simpático hace hipertensión arterial. Vacuna antitetánica, igual que para los Loxoceles. Corticoides, controversial. Como está tan excitado el paciente, hay que darle una agitación psicomotriz sedantes, diazepam condicional. Hay mucho dolor, analgésicos, AINES, incluso analgésicos opiáceos. Como un colinérgico, neostigmina, 1 miligramo cada 8 horas, y antihistamínico. Para el latrodectismo, suero, ABC, sano. Pasemos a MEC, neumococo. Es el agente infeccioso casi en todos los grupos etarios, de meningoencefalitis, en cualquier mes del año, cualquier estación, pero de preferencia en el invierno. ¿Por dónde ingresa? Por la nasofaringe o también por fractura. Pregunta, neumococo, ¿lo tenemos en la flora orofaringia? Por supuesto, ahí está neumococo. Meningococo, en la juventud. Básicamente es en la juventud, meningococo. Hay preguntas de MEC donde tienen que decidir entre neumococo y meningococo. Entonces hay que ver la edad, básicamente juventud, y los factores de riesgo. Primavera, por dónde ingresa, puede ser por vía respiratoria. Ya algo que distingue en el cuadro clínico, que va a haber en el paciente lesiones petequiales. Eso está a favor de meningococo. Si ustedes ven, está pasando visita de observación de emergencia. El paciente tiene meningoencefalitis y observan lesiones petequiales elevadas, ni hablar. Eso puede ser meningococo. Entonces tienen que usar profilaxis. ¿Se acuerdan la profilaxis para meningococo? Esa también es pregunta de examen. ¿Con qué es? Con rifampicina. ¿Qué dosis? Dosis convencional, 60 miligramos por día. ¿Cuántos días? ¿Cuánto? O dosis única. Tiene que tomar 3 días de rifampicina y no equivocarse la dosis. Hace algunos años una técnica en un centro de salud a un niño le dio profilaxis con rifampicina por una meningoencefalitis, pero cometió el gravísimo error de darle dosis de adulto. Por el niño tomó 2 cápsulas al día. ¿Y cómo terminó? Terminó con una insuficiencia hepática fulminante y murió. Pobrecito.
¿Por qué? Porque la técnica hizo lo que no tenía que hacer. No tiene por qué indicar tratamiento a los pacientes que las lesiones equimóticas o epiteliales elevadas. Puerta de entrada del nasofaringe. Listeria monocitógenes. La listeria monocitógenes es un aerobio, un bacilo aerobio, gram positivo o gram negativo. ¿Qué mayor? Es un gram positivo, claro. Y tiene una población predominante, es la adultos mayores o los pacientes que tienen inmunodepresión, con enfermedades crónicas debilitantes. Listeria monocitógenes. Bacilo gram positivo, hoy lo estamos viendo en la atención gram. Puerta de entrada gastrointestinal y también placenta en el caso de la mujer. Hemófilus influenza. Ya con la vacunación está disminuyendo ya la prevalencia de hemófilos como causante de meningoencefalitis. Pero la población que prefiere es la población preescolar, los niños pequeños, o pacientes que tienen inmunodepresión de tipo humoral. La puerta de entrada también es nasofaringe. Esto de acá tienen que recordar. Los grupos etarios. Hemófilos, niños pequeños. Nos dicen que hemófilos es el Michael Jackson de la bacteria. Prefiere solamente niños pequeños. Neumococo y meningococo. Jóvenes y niños. Pero básicamente jóvenes. Neumococo, de 18 años a 60 años. Mayores de 60 años, neumococo y listeria monocitógenes. Tengo el caso de un colega que trabaja, es hematólogo, pero trabaja en el laboratorio. Es asmático, usa aerosol, beta-2 agonista y de cuando en cuando corticoides. Un día llegó a la emergencia quejándose de síntomas de gripe, pero tenía cefalea intensa, mucha cefalea intensa, fiebre y tendencia al sueño. Cefalea intensa, fiebre y tendencia al sueño. ¿Qué hubieran sospechado? ¿Se diagnóstico? Meningoencefalitis, esa es la triada. Cefalea intensa, fiebre y trastorno sensorio. Y el signo más frecuente es el esquilete nuca. Un paciente de 50 y pico años, médico, que trabaja en laboratorio, asmático y que nos hizo un cuadro de meningoencefalitis. ¿Qué germen propone? En el gran, adivinen qué salió. Neumococo. ¿Y qué antibiótico le habían recetado? ¿Cuál? Ceftriaxona, claro. Este es el estudio líquido cefalorraquídeo. Veamos lo más destacado para poder diferenciar si es viral, tuberculosis o bacteriano. En el bacteriano, el líquido es turbio. El bacteriano es el que consume más glucosa. Está la glucosa a menos de 20, incluso, menos de 20 miligramos. Menos de 20 gramos, miligramos, por decirlo. La hiperomina, los polimorfos nucleares. Es el bacteriano. Viral. El líquido es transparente, no consume glucosa, es básico para distinguir un viral. Hiperomina los linfocitos. Tuberculosis, transparente. Puede estar la glucosa disminuida o puede estar normal. Pero con más frecuencia va a estar disminuida. Pero no en forma tan severa como la bacteriana. Hiperomina los linfocitos. Pregunta de examen. Tengo un paciente que tiene líquido con cuadros de meningoencefalitis y tiene líquido transparente. La glucosa es normal, líquido transparente, glucosa normal, pero con polimorfos nucleares. Y tiene contacto TBC. Puede haber una TBC, MET-TBC, que aumente los polimorfos nucleares. ¿Puede ser?
Claro, en etapa temprana. En etapa temprana la tuberculosis se va a presentar en el estudio líquido cefalorraquídeo con incremento de polimorfos nucleares. Tratamiento. Coco gram positivos como neumococo, ceftriaxona. Se le puede asociar vancomicina. Hay una pregunta, no sé si la presentado donde pone un paciente que tiene MEC por neumococo y pone las alternativas varios antibióticos y está aisladamente ceftriaxona y aisladamente vancomicina. ¿Cuál marcaría? ¿Ceftriaxona o vancomicina? La respuesta es ceftriaxona. Coco gram negativo con meningococo, que es sódica, pero acá, ¿cuál es la otra alternativa? Que la sódica no se usa mucho. Tengo un paciente con infección con meningococo, no uso que sódica. ¿Qué uso? ¿Qué indico? ¿Qué? ¿No? Ceftriaxona, claro. O es que sódico o es ceftriaxona. Bacilo gram positivo, listeria, ampicilina. Ahí voy a utilizar ampicilina dosis altas asociado a una aminoglucósido. Bacilo gram negativo, hemófilos, ceftriaxona más aminoglucósido. Esto es lo mismo. Vamos a esta pregunta. Tratamiento empírico por meningitis bacteriana. En el líquido cefalorraquídeo encuentro hiperleucorraquia, consumo de glucosa e hiperproteinorraquia. ¿De qué se trata? ¿Viral, bacteriano o por TBC? Consumo de glucosa, incremento de proteínas, aumento de los polimorfos nucleares, eso es bacteriano. Es lo que decía. Nosotros vemos en el libro la combinación ceftriaxona más vancomicina. La acabo de poner separado. Entonces, ante esto, yo voy a dar prioridad a la ceftriaxona. Esta es una pregunta un poquito de mayor grado de dificultad. Es un hombre de mediana edad, alcohólico, que viene por una enfermedad más o menos subaguda, 3 semanas. Subaguda. Está febril y tiene lesión del séptimo par. Trastorno de sensorio, afebril y lesión del séptimo par. ¿Qué sospecharía? Meningocefalitis. Pero, ¿por qué está febril? ¿Por qué no hace fiebre? Porque debe ser un paciente inmunodeprimido. ¿Y por qué está inmunodeprimido? Por el alcoholismo. Entonces ahí la teoría vamos a dar. Acá se da trastorno de sensorio, pero tampoco hablan de cefalea. El cuadro no me lo están haciendo fácil. Pero por el trastorno de sensorio, por la lesión del séptimo par, podría proponer inicialmente cuadro infeccioso, una meningoencefalitis. ¿Qué significa que esté lesionado el sexto par? Que la lesión, ¿hasta dónde ha avanzado? Mesencéfalo, protuberancia o bulbo. La lesión ha llegado hasta protuberancia. O el edema cerebral está comprometiendo la protuberancia. Le hacen la punción lumbar y esto es lo que han obtenido en el líquido cefalorraquídeo. Leucocitos 250, pero dominio de linfocitos. O sea, va más para viral, va más para tuberculosis. Glóbulos rojos, 300 por mililitro cúbico. Proteínas altas. Y glucosa muy baja. Esa glucosa muy baja, ¿a qué se refiere? A bacteriana. Está en tratamiento, le han dado ceftriaxona, vancomicina, aciclovir para el herpes y no mejora. Los cultivos a las 48 horas son negativos. PPD positivo. ¿Cuál sería la mejor forma para confirmar el diagnóstico? ¿Ustedes qué creen? ¿Que es bacteriana o es por TBC? Por TBC. ¿Por qué? A ver, por TBC. ¿Usted dice eso? El líquido cefalorraquídeo. Porque proteínas los linfocitos. ¿Ya? Proteínas altas. Lo único que no va con glucosa muy baja sería una excepción. Y otra, la falta de respuesta a la cobertura de antibióticos. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver qué hacemos. Estamos sospechando que debe ser. Pero acá nos preguntamos, así como vimos en ANDE, el TBC
pueden predominar los polimorfos nucleares. ¿Ustedes creen que una bacteriana al inicio puede predominar los linfocitos? Puede ser también. Lo he visto en la práctica clínica, nos ha sacado el cuadro, pero son excepciones. Pero vayamos a la sospecha de TBC. ¿Qué hacemos? Gran desecreción de faringe, nada que ver. TEN cerebral, podría ser porque hay compromiso, pero TEN cerebral sería mejor una resonancia cerebral para ver trombo. Repetir PL 248 horas de terapia o PCR para... ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos nosotros? Repetir luego 48 horas ante la sospecha de... Excelente. Qué buena respuesta. ¿Cuál es el TBC? ¿Qué hay que hacer? Si yo, por más que no hay que agarrarnos solamente de una alteración, no, que la glucosa esté muy baja, eso va a alterar, no, hay que ver en conjunto. Y acá hay una mala respuesta, una buena cobertura antibiótica, se persona más banco, e incluso le dan cobertura también para virus. Entonces, hay que sospechar TBC. ¿Qué hay que hacer en este caso? Repetir luego de 48 horas la PL para buscar ya mayor sustento para que justifique el tratamiento para TBC. Hacerle reacción en cadena de polimerasa se puede hacer, pero no es muy alta la sensibilidad. Recordemos esto, la causa más frecuente del MEC en adulto es neumococo, luego meningococo. MEC por listeria monocitógenes ocurre en neonatos, adultos mayores e inmunocomprometidos. Los pacientes neuroquirúrgicos posoperados o con TEC tienen riesgo para MEC por estafilococo aureus. Un paciente, este es un dato interesante, cuando encuentra líquido hemorrágico. Un paciente con MEC, un líquido hemorrágico sugiere infección por herpes virus. Herpes virus. Vamos a neumología. Revisando un poquito la fisiopatogenia de TBC pulmonar. Ingresa al alveolo el BK. El BK ingresa al alveolo. Entonces aparecen, se activan las líneas de defensa. ¿Cuál es la primera línea de defensa? Los macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares y después los polimorfos. El BK va a ser ingerido o va a ser fagocitado por los macrófagos. ¿Qué tienen? Macrófagos fagocitando BK. Pero los destruye, no. El macrófago, si bien los fagocita, pero no los destruye. Incluso el BK se burla del macrófago y se sigue multiplicando dentro del macrófago. Es lo que se llama localización intracelular. ¿Y por qué este macrófago no puede destruir al BK? Porque no está activado. El macrófago activado no destruye el BK. 2. 3. Los BK, aquí se va a producir la diseminación hematógena. En la primera infección, el BK va a llegar a diferentes órganos de la economía, sobre todo por vía hematógena. Los riñones, puede llegar a los ganglios, pero permanece en forma latente. Cuando un paciente tiene tuberculosis renal con placa de pulmones normal, ¿cómo llegó el BK a los riñones? Llegó en la prima infección. Por eso la placa de pulmones es normal. Sigamos. El macrófago, si bien es cierto, ha fagocitado el BK, no lo destruye, pero sirve. Es necesario que lo fagocite porque adquiere información del enemigo, en este caso el BK. El macrófago no activado fagocita el BK, no lo destruye, pero adquiere información. Y esta información va a ser transmitida al linfocito T y al linfocito B. Veamos qué ocurre. Entonces le dice al linfocito B, le dice, esta es la información del BK. ¿Para qué le sirve al linfocito B esta información? Para que se convierta en célula plasmática. ¿Y para qué sirve la célula plasmática? Sirve para producir anticuerpos. Y estos anticuerpos van a facilitar la opsonización. ¿Qué significa eso? Que el anticuerpo presenta el BK a los polimorfos nucleares para que estos los
fagociten y lo destruyen. Sin embargo, no es efectivo. Estos anticuerpos producen opsonización, presentan el BK, le dan todas las facilidades para que sean fagocitados por polimorfos nucleares, pero no logran destruirlos. También esta información es transmitida a los linfocitos T, y esto sí es más efectivo. ¿Por qué? Porque con esta información los linfocitos T empiezan a producir un tipo de citoquinas que se llama linfoquinas. Y estas linfoquinas, por ejemplo, interleuquina 1, interleuquina 2 o gamma interferón, ¿qué papel van a cumplir? Las interleuquinas, las linfoquinas, son las que finalmente activan al macrófago. Y ya saben que el macrófago activado es el que recién puede destruir los BK fagocitados. Esto acá también es interesante. Los macrófagos, al ser activados, cambian y se convierten en unas células epiteliales, sin entrar en mucho detalle. Solamente recuerden, el macrófago no activado le da información sobre el BK al linfocito T, y el linfocito T produce linfoquinas, y esas linfoquinas finalmente activan al macrófago, que se convierte en célula epitelioide. ¿Por qué se le dice epitelioide? Porque parece epitelial, pero no es epitelial. ¿Por qué? Porque no tiene vasos, no tiene otros elementos que caracterizan la epitelio. Por eso son células epitelioides. Esto más interesante todavía. Estas células epitelioides se van a unir. Se unen y forman una célula grande. Una célula gigante que se conoce con el nombre de célula de Langhans. Y esta célula de Langhans tiene la apariencia de la paleta de un pintor. La célula de Langhans parece la paleta de un pintor. Luego ya tenemos la tuberculosis primaria en la prima infección. ¿Dónde se va a localizar? Como es la prima infección, no se va a dirigir a los ápices, porque los ápices ya es la enfermedad. La prima infección se localiza en la parte media del pulmón. En el pulmón derecho, 55%, y en el izquierdo, 45%. ¿De dónde se va a localizar con más frecuencia? En el pulmón derecho, pariliar. Es por eso que nosotros queremos ver la huella del complejo de Gom, esa clasificación. ¿Dónde la vamos a buscar? En el lado derecho, pariliar derecho. Ahí buscamos la clasificación del complejo de Gom. ¿Cuál es la evolución del foco de Gom? El foco de Gom o se calcifica y ahí se acabó la historia, pero en los pacientes inmunodeprimidos se produce una diseminación linfática. Esa diseminación linfática se conoce como el complejo primario o de Ranke. El complejo de Ranke es la diseminación a los ganglios linfáticos. Finalmente tenemos el foco de Ashchoff-Kuhl y el foco de Simon, pero acá ya es tuberculosis post-primaria. ¿Y dónde se va a localizar? En los ápices. Ashchoff-Kuhl en los adultos y Simon en los niños. ¿Listo? Acá tienen los, ¿qué significa BK? Una cruz, dos cruces, tres cruces. Más de 10 bacilos alcohol resistentes por campo. Una cruz, menos de un bacilo alcohol resistente. A veces es necesario dar tratamiento con una sola cruz. Acá vamos a revisar rapidito el tratamiento. Este es el esquema 1. Sigue vigente todavía. 2 meses estas 4 drogas: rifampicina, isoniazida, piracetamida y tambutol, menos los domingos. Y 4 meses, rifampicina y isoniazida 2 veces por semana. Esquema 1. ¿Quiénes deben recibir el esquema 1? Esas son las nuevas recomendaciones. Todos los que tengan tuberculosis pulmonar o esta pulmonar con BK positivo o con BK negativo. Esquema 1. Tienen las dosis. También preguntan sobre dosis: rifampicina 5, rifampicina 10, etambutol 20 y piracetamida 25 miligramos por kilo. 5, 10, 15, 20. El esquema 1 también se puede prolongar la segunda fase, vean, por 7 meses. Acá están las recomendaciones. ¿En quiénes tenemos que prolongar? Y esto es hasta pregunta de examen. La segunda fase. Los que tienen enfermedad pulmonar extensa,
más del 50% del área de un pulmón. Los que tienen cavidades mayores de 4 centímetros. Y esto acá ha sido pregunta de examen. Le dicen, paciente que termina la primera fase, que tiene buena evolución clínico-radiológica, pero sigue con BK positivo. ¿Qué hago? Lo que tienen que hacer es lo siguiente: prolongar la segunda fase y pedirle prueba de sensibilidad. Entonces, persistencia de BK positivo al final de la primera fase con evolución radiológica y clínica favorable. En estos casos, solicitar el cultivo al final de la primera fase y, si es positivo, prolongar la segunda fase. ¿Qué hacen los pacientes recuperados, antes tratados? Lo que se hace es una prueba de sensibilidad. Si es sensible, esquema 1. Si es resistente, tratamiento individualizado. ¿Qué hacer con los multitratados? Depende. Si el último episodio fue hace más de 2 años, esquema 1 hasta tener prueba de sensibilidad. Si el último episodio fue hace menos de 2 años, retratamiento estandarizado. Todo eso tienen que recordarlo, porque cuando es tuberculosis, las preguntas no vienen del Hansen, las preguntas vienen del manual del PCT nacional. Y todas estas recomendaciones son del manual del PCT del año pasado. Esto también es motivo de preguntas, así que vamos a hacer rapidito con mnemotecnias. Las localizaciones del BK, esa es la pregunta característica de los exámenes. Tenemos varias localizaciones. Intracelular, que decía, que está el BK dentro del macrófago. Extracelular, o está en la caverna, o está en el cápsula. Ese es extracelular. Entonces, cuando es extracelular, estamos hablando de un BK que tiene metabolismo activo, de rápida multiplicación. BK de metabolismo activo, está en las cavernas. El BK que está en el macrófago es un BK de metabolismo lento. ¿Cómo se le conoce? Como persistente. Tiene pH ácido. Y el BK que está en el calcium, me refiero al calcium sólido, es el BK que se conoce como durmiente. Entonces tenemos BK de metabolismo activo en las cavernas, BK lento persistente en el macrófago, BK lento durmiente en el calcium. En el fibrosis no hay multiplicación. Este es un condensado. Yo quiero saber qué fármacos actúan en las cavernas, o sea, a nivel extracelular. Simplemente recuerden esto: RES, RES. De este hueco, esta caverna, estoy sacando un pedazo de carne, entre comillas, para hacer un rico lomo de res. R, rifampicina. H, isoniazida. E, etambutol. Y S, estreptomicina. Hay que diferenciar acá lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de microbiología y decimos que un fármaco es bactericida, ¿a qué nos referimos? Es un fármaco que destruye un inóculo estable. Es el bactericida. ¿Qué es bacteriostático? Es un fármaco que inhibe el crecimiento de un inóculo estable. Entonces, eso es microbiología. Pero cuando hablamos de fármacos antituberculosos, hablamos de acción bactericida, que no es lo mismo ser bactericida. ¿Qué es acción bactericida? Que destruye el BK de metabolismo activo. Es decir, los que tienen acción bactericida, ¿dónde van a actuar? En las cavernas. Porque ahí están los BK de metabolismo activo. ¿Cuáles son? RES. ¿Cuál es la letra más grande? H. Entonces, isoniazida es la más potente, la que tiene mayor acción bactericida. ¿Y cómo actúa la isoniazida? Inhibe la síntesis del ácido glicólico en la pared celular. ¿Listo? Y de ahí nos vamos al intracelular. ¿Cuáles son los fármacos antibacterianos que actúan dentro del macrófago? La palabra es, o las iniciales son RPH. RPH. Yo le digo que el macrófago me parece que tiene la forma de un RPM. Y si no les parece, imagínense que el macrófago tiene una forma de RPM, que les recuerdo. Pero no es RPM, sino RPH. R, rifampicina, P, niacinamida y H, isoniazida. En este caso, dentro del macrófago ya no tienen acción bactericida, sino tienen acción esterilizante. ¿A qué se llama acción esterilizante? Que destruyen BK de metabolismo lento. Tienen rifampicina, que a su vez es bactericida, piracinamida, que a su vez es bactericida, y isoniazida, que a su vez es bactericida. Vean, el anterior, los que tienen
actúa en la caverna. ¿Todos son bactericidas? No. Hay uno que no es bactericida. ¿Cuál es? Etambutol. Recuerden eso, es bacteriostático. En el macrófago, ¿todos son bactericidas? Sí. Todos son bactericidas que tienen acción esterilizante. ¿Y cuál es la letra más grande? Es P. Piracinamida es el que tiene mayor acción esterilizante dentro del macrófago. ¿Cómo actúa? Inhibe la sintasa 1 de los ácidos grasos del micobacterio. Finalmente, en el caso actúan solamente dos fármacos antitebesianos: rifampicina e isoniazida. Acá yo le digo la mnemotecnia: rico helado de calcio. Rico helado de calcio. Rifampicina y isoniazida. ¿Cuál es la letra más grande? Rifampicina. La rifampicina es la que tiene mayor acción esterilizante en el calcio. ¿Todos son bactericidas? No. Acá la rifampicina es bactericida. Estamos viendo que rifampicina es bactericida en la caverna, en el macrófago y en el calcio. Isoniazida es bactericida en la caverna, es bactericida en el macrófago, pero es bacteriostático en el calcio. ¿Cómo actúa la bactericina? Inhibe el RNA polimerasa del fecal. Vamos a la pregunta. Esta pregunta es sobre dosis. Ya saben, isoniazida 5, rifampicina 10, etambutol 20 y piracinamida 25. ¿Cuál es la respuesta acá? Es 5 miligramos por kilo. De 10 a 15 es rifampicina, 20 a 25 es etambutol y rifampicina también es 600 miligramos por día. Pregunta de Yapa. En el tratamiento antituberculoso, la droga que actúa como bacteriostático en el bacilo de reposo. ¿Dónde está el bacilo de reposo? ¿Dónde está reposando? En el calcio y persistente en el macrófago. Entonces, vean cómo si no saben eso, no van a responder la pregunta. Sí, el reposo, ¿dónde será? Ya saben, el reposo es en el calcio, durmiendo. Y como bactericida de fase de multiplicación rápida, es decir, en la caverna. Entonces está preguntando, ¿cuál es el antitebesiano que es bacteriostático en el calcio y es bactericida en la caverna? Y la respuesta es isoniazida. Y si vemos las distractoras, estreptomicina, ¿dónde actúa? Solamente en la caverna. Y es bactericida. Y tiene acción bactericida. Piracinamida, ¿dónde actúa? Solamente en el macrófago. Y es el que tiene mayor acción esterilizante y es bactericida. Etambutol, solamente en la caverna y es bacteriostático con acción bactericida. Etambutol es de segunda línea.